Buenos días a todos y obviamente tengo que empezar por el capítulo de agradecimientos, porque la verdad es que para nosotros como órgano especializado del Consejo, pero bajando el escalón, con Agustín como presidente, Luis como secretario, y también obviamente mencionar al resto del equipo del REAF, a Rubén, a Raquel, en el día a día, y al resto de compañeros de Consejo Directivo, pues lógicamente para nosotros es un honor el estar aquí. Gracias a Ramón, gracias a Francisco, gracias al colegio por contar con nosotros. Un poco, bueno, pues la idea que nos trasladaron era el que hiciésemos un pequeño repaso por aquellas novedades. Como decíamos ahora hace un momento en la parte de prensa, pues novedades cercanas, inmediatas, no tenemos demasiadas, pero bueno, sí que hemos tratado de hacer un pequeño compendio de aquellas cuestiones que creíamos que podían tener cierto punto de interés, bien porque hayan sido medianamente recientes en el tiempo o porque después de la novedad hayan ido trayendo algo de cola en cuanto a interpretaciones, en cuanto a resoluciones y demás. Hemos tratado también de poner alguna píldora, que es el término que está de moda ahora, que utilicemos, vinculado un poco también pues a las fechas en las que estamos y en la campaña de IRPF. Entonces, si os parece, vamos a irnos alternando Luis y yo. No sé si Luis, antes de empezar, quiere decir algo o... No. Vamos a irnos alternando un poco en los temas para ser un poco más dinámicos y demás. Primer tema que vamos a tocar y a repasar, bueno, pues el que hace referencia a las reducciones en base imponible de IRPF por aportaciones a sistemas de previsión social. Aquí, como decíamos también hace un momento, pues creo que en los 3 últimos años hemos tenido tres cambios de norma, ¿no? Pasábamos de lo que traíamos de años atrás con las reducciones por todos conocidas, ¿vale?, a una normativa que estamos aplicando en la campaña de renta en la que estamos inmersos, que es la del 2021, y unos cambios para lo que es el ejercicio 2022. Empezando por 2021, recordar que se modificó el importe por el cual se puede reducir a aquellas personas que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, pasando de los 8.000 euros de antes a los 2.000 en este momento 2021, insisto, ¿vale? Esto en cuanto a las aportaciones del propio contribuyente, ¿no?, o para el propio contribuyente. En relación a las aportaciones para el cónyuge, en aquel caso en que el cónyuge no tenga rendimientos netos de trabajo ni actividades económicas, o si los sostiene sean inferiores a 8.000 euros anuales, se podrán reducir las aportaciones que se hagan a favor de este con un límite máximo de 1.000 euros, cuando el anterior límite era de 2.500. Es decir, aquí hay una reducción importante. Como comentario al margen y sin entrar en ningún tipo de consideración ni de opinión a nivel legislativo, bueno, esto hay que entenderlo que se enmarca pues en una política definida a nivel de gobierno en cuanto a tratar de lograr pues un equilibrio, ¿no?, entre lo que puede ser el sistema público de pensión y lo que puede ser el ahorro privado vinculado a pensión tras jubilación. Repito, nosotros no entramos en consideraciones relativas a esto, pero sí que sería bueno que de algún modo empezásemos a volver a tener una estabilidad en esto. ¿Para qué? Para que la gente pueda planificar, ¿no? Porque si no, es muy difícil el tratar de definir cuál va a ser mi política como ciudadano, para decir, bueno, pues yo quiero que mi dinero esté colocado aquí en el sistema público, más o menos una especie de principio de vaso comunicante, con mi decisión de ahorro a través del sistema privado. Y como límite conjunto, pues lo que conocemos, límite de reducciones, por un lado, el 30% de la suma de los rendimientos de nuestro trabajo y actividades económicas percibidos en el ejercicio, o los 2.000 euros a los que hice mención antes, que antes eran 8.000. Aquí sí que apareció una novedad en el año 2021, que era que entraba en juego el supuesto de lo que se llamaron los planes de empleo. Este límite que opera aquí, el menor de los dos, el 30% de los 2.000, se podrá reducir en hasta 8.000 euros más, siempre que ese incremento provenga de contribuciones empresariales. ¿De acuerdo? Con lo cual podría llegarse hasta 10.000 euros.
Si nos pasamos al 2022, y por no repetir todo, los 2.000 euros bajan a 1.500, ¿de acuerdo? En cuanto a aportaciones del propio contribuyente, del propio partícipe, ¿sí? En el caso del incremento por plan de empleo, de aportaciones empresariales, pasamos de 8.000 a 8.500, ¿de acuerdo? Pero aquí vuelve a aparecer una novedad. Si nos encontramos con que esa contribución empresarial no llega o no cubre todo ese tope, todo ese exceso, el trabajador podrá complementar hasta ese tope de 8.500 siempre y cuando cumpla el requisito de no superar el importe que ha aportado el empleador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y en resumen, el máximo de aportación por un plan individual 1.500, ¿sí? Pero si existe un plan de empleo, podrá, además de esos 1.500, reducirse, aportar el trabajador 4.250, siempre y cuando el empleador haya aportado otro tanto, ¿de acuerdo? Bueno, una mención a que en la orden que regula el modelo de presentación de la declaración del IRPF se introduce una modificación para especificar claramente cuáles son las cantidades pendientes de ejercicios anteriores, de dónde vienen y demás, para cubrir o tener la información clara de los límites que se pueden aplicar en cada uno de los supuestos que tenemos ahí, ¿vale? Sin entrar en más detalles. Bueno, luego tenemos esta transparencia, o bueno, slide se dice ahora, en donde recogemos unas breves notas de lo que parece ser que es el proyecto que se está tramitando en este momento, es decir, una nueva modificación sobre esta cuestión, ¿vale? En lo que hemos extraído de ahí, podemos ver que se mantiene el límite del 30% y el límite de los 1.500, pero se establece un sistema de incrementos sobre estos 1.500, que podrá incrementarse en hasta 8.500 euros siempre que venga de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador a ese mismo sistema de la contribución empresarial, por un importe igual o inferior al resultado de aplicar a la contribución empresarial unos coeficientes en función de los distintos niveles de aportación que se hayan realizado. De esta manera, digamos que se limita, pero se le da un poco más de margen a las aportaciones que pueda hacer el trabajador a ese plan de empleo, digamos, instaurado o implantado por el empleador. Eso sí, se establece un tope, digamos, para rentas altas, ¿no?, de trabajo superiores a 60.000 euros, en donde se topa el coeficiente en 1, ¿vale? Y luego tenemos otro incremento de hasta 4.250, ¿vale?, en cuanto a planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores por cuenta propia autónomo, de aportaciones propias. Esto lo tengo que leer porque si no es imposible que el empresario individual realice a planes de pensiones de los que sea promotor y además partícipe, ¿de acuerdo? Y como punto de cierre, en todo caso, la cuantía máxima de la reducción por aplicación de los incrementos no podrá ser superior a 8.500 euros. Bien, ahí tenéis dos ejemplos bastante simples, un poco para ver el juego de las aportaciones individuales, del incremento por la aportación de la empresa al plan de empleo y, jugando con los topes y los límites, el hasta dónde puede llegar el trabajador, ¿vale? Aquí un comentario que quizás sea interesante, y es el que deriva de pregunta muy habitual: ¿cómo juegan las contribuciones empresariales a planes de empleo en el supuesto de administradores? Bueno, pues la Dirección General de Tributos, ya en una consulta del año 2012, dice que, ojo, tengamos cuidado porque esto está vinculado a rendimientos de trabajo, ¿de acuerdo? Y rendimientos de trabajo que derivan de relación laboral, como ya sabemos por esto y por otras cuestiones varias que hemos debatido y hablado en este foro en otras ocasiones,
como la relación que se establece entre sociedad y administrador no es una relación laboral, sino es una relación mercantil, no puede entrar por este camino, ¿de acuerdo? Tendrá que ir por el camino de las aportaciones individuales de ese contribuyente, que yo, para tratar de distinguirlo, cambio el término contribuyente por el término ciudadano, ¿vale? Bien, abandonamos el tema de los planes de pensiones y pasamos a el capítulo de los arrendamientos. No sé si voy muy lento, si voy muy rápido en relación al tiempo que tenemos, pero voy a tratar de sintetizar. Tema arrendamientos, tema arrendadores de locales, siempre que no tenga la consideración de grandes tenedores, entendido por gran tenedor a persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles, excluyendo garajes o trasteros, o que en su conjunto tengan una superficie constituida de más de 1.500 cuadrados, es decir, para los que no son gran tenedor y hayan detenido alquilados sus locales a arrendatarios que desarrollen en los mismos actividades vinculadas a hostelería, comercio, peluquería, reprografía, agencias de viaje, y hayan acordado con el arrendatario una rebaja de renta en el periodo marzo 2020, inicio de la pandemia y confinamiento, hasta marzo 2021, por el último trimestre, enero, febrero, marzo 2021, esa rebaja la podrán considerar como un gasto deducible a la hora de computar su rendimiento neto del capital inmobiliario. Ojo, tiene que ser una rebaja de verdad, ¿de acuerdo? No vale en el caso en que esa rebaja realmente sea un aplazamiento y se vaya a compensar posteriormente, ¿de acuerdo? Exista una relación de vinculación según el artículo 18 de la ley del impuesto o una relación de parentesco hasta el segundo grado. Se establece la obligación de informar separadamente en la declaración del impuesto, hay una casilla específica, ¿vale?, para que se recoja la rebaja y para que se coja la identificación a través del NIF del arrendatario. Ahí tenéis un ejemplo en donde se recogen las rentas del año 2020-2021, donde en marzo del 2020, a partir de marzo, se establece una rebaja de 200 euros, ¿vale? Pero, ojo, porque en alguna ocasión, y charlando con algún compañero, entonces ¿es gasto deducible todo lo que le he perdonado durante todo este tiempo? No, únicamente el último trimestre de atrás, primer trimestre del año 2021. En línea con esto, en el caso de que estemos ante contribuyentes por IRPF con consideración de empresa de reducida dimensión, ¿vale?, se podrán deducir las pérdidas por deterioro de créditos, créditos de deudores por posibles insolvencias. La norma marcaba, como sabéis, un periodo de 6 meses entre el vencimiento de la deuda y el fin del periodo impositivo, ¿de acuerdo? Como norma transitoria se establece que ese periodo se reduce de 6 a 3 meses. Esto también es aplicable en el supuesto de impuestos sobre sociedades para los ejercicios de 2020 y 2021, entidades de reducida dimensión. Y por último, en este primer bloque que me corresponde a mí, una mención a esta resolución del Central de octubre de 2020, en donde se planteaba, y la verdad es que me vais a permitir que, no sé si como sugerencia o recomendación, la cojáis y la leáis, porque hace un repaso bastante bueno, ordenado y claro acerca de diversos conceptos de la deducción en vivienda, de la exención por reinversión en vivienda habitual y demás, repasando conceptos y repasando criterios emitidos por Dirección General y por tribunales, ¿no? Pero lo que vamos al concreto aquí, se trataba de un supuesto en donde un matrimonio había adquirido una vivienda con anterioridad a 2013, habían ejercido el derecho a practicar la deducción correspondiente por vivienda habitual, con posterioridad al 2013 disuelven su vínculo matrimonial y en la adjudicación, reparto, convenio, como se llame, acuerdan que uno de los cónyuges, en este caso era la mujer, se quede con lo que era la vivienda habitual del matrimonio y se haga cargo del préstamo. Entonces, a partir de esa fecha, ella en su declaración
coge y aplica deducción en vivienda habitual por la totalidad de las cantidades satisfechas del préstamo para adquirir o para seguir pagando, perdón, la totalidad de la vivienda. La Administración Tributaria en primera instancia le dice que no, el TEAR le dice que no procede y cuando llega al central, el central sí le da la razón. Le da la razón en base a decir que realmente estamos ante una disolución de condominio. La vivienda era una vivienda única adquirida en común, ¿sí? Y no hay que considerar que ella era titular de una parte y el cónyuge era titular de otra. Entonces no se toma en cuenta la fecha de, digamos, adquisición de la totalidad del 100% de la propiedad, sino que se toma fecha de origen. Los únicos requisitos, y esto es lo importante que marca, son los que aquí se recogen. Uno, que se hubiera aplicado el derecho a deducción, ¿vale? Y no se hubiera acabado el derecho a deducción del cónyuge que se marcha, ¿de acuerdo? Estará en todo caso condicionada porque el comunero que deja de ser propietario se hubiera aplicado la deducción en ejercicio anterior al 2013, en el porcentaje que tenía en ese momento en el condominio, y no se hubiese agotado a la fecha de extinción del mismo la posibilidad de seguir practicando la deducción. Esto recuerdo que cuando lo hablamos, o cuando salió, y hablando con nuestra compañera de consejo directivo, Carmen, que es un poco nuestra gurú del impuesto sobre la renta, debatíamos si, y esto es para disolución, cuando va vinculado a disolución del vínculo matrimonial, o puede aplicarse a otros supuestos. Bueno, pues si leemos con detenimiento la resolución del central, aquí al final yo tengo marcada una frase que dice: la conclusión anterior, referida, como es lógico, al concreto supuesto examinado en el presente recurso extraordinario de alzada, aquí viene lo importante, es extensible a otros posibles casos de extinción de condominio sobre la vivienda habitual. ¿De acuerdo? Creo que esto es importante porque puede haber otros muchos regímenes de condominio de vivienda habitual que no vayan unidos a un vínculo matrimonial. ¿De acuerdo? Continúa Luis ahora con los siguientes temas. Pues nada, buenos días y, en fin, pues muy agradecido al colegio y es un gustazo volver a juntarnos por aquí todos, con Ramón, María José, en fin, con José Antonio, a Fran que no le conocía, pues nada, muy bien como siempre aquí en Murcia. Bueno, yo voy a empezar con el tema de renta, voy a seguir con el tema de renta y en este caso con el tema de las deducciones vinculadas a las rehabilitaciones que consiguen, digamos, mayor eficiencia energética en los edificios y viviendas, ¿no? Y esto, bueno, antes comentábamos cuando nos preguntaban, ¿y es que cambia mucho el sistema tributario y tal? ¿Y esto será en todos los países? Bueno, pues que el sistema tributario, en fin, nos quejamos mucho, pero la verdad es que está muy pegado a la realidad económica y social. Entonces, bueno, pues este es un caso, y se lo poníamos como ejemplo, un caso muy claro en el que, bueno, tenemos unos objetivos y entre los objetivos está, pues, mejorar la eficiencia energética de los edificios y entonces parece lógico que el impuesto en este, bueno, parece lógico o no lógico, todo esto es opinable, pero bueno, una ayuda a todo esto, pues es que el impuesto establezca una deducción. En este caso son deducciones muy potentes, ¿no? En primer lugar, las subvenciones vinculadas a este tipo de obras pues quedan exentas en virtud de bueno, de todos los de estos reales decretos, pues el decreto 691/2021, que es para, bueno, las que se hacen en municipios de menos de 5.000 habitantes, el real decreto 737/2021 y el 853/2021. Hay que aclarar que, claro, estas subvenciones para hacer este tipo de obras, estas ayudas, pues no tributan. Perdón, acércate un poquito. Sí. No tributan en el IRPF, pero tampoco van a ser base de deducción, lógicamente. La base de deducción girará sobre aquello que se financie sin ayuda, ¿no? Lógicamente. Entonces yo he intentado resumir en este cuadro las tres deducciones, porque esto es un poco lioso. Digamos que estas deducciones pues presentan algunas cosas comunes a veces entre los objetivos, entre los plazos, entre los porcentajes son distintos, en fin, es un poquillo lioso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tres deducciones,
por entendernos, la de la segunda columna, la deducción de reducción de demanda de calefacción y refrigeración, es una deducción del 20%, la siguiente es del 40% y la siguiente del 60%. La primera, pues el objetivo es diferente al de las dos siguientes. El objetivo que hay que conseguir es una reducción de la demanda de energía para calefacción y refrigeración de al menos el 7%. En principio parece un objetivo, pues bueno, bastante fácil, creo yo, así sin entender demasiado. Bueno, un 7% no es demasiado. Las siguientes, lo que intentan conseguir es una reducción del consumo de energía no renovable que sea mayor del 30% o, simplificando, simplemente que el edificio pase a tener una calificación energética A o B, que por lo que yo he oído es bastante exigente. O sea, para conseguir una calificación de estas, digamos que hay que dejar el edificio como muy aislado, ¿no? Muy bien. Luego, en cuanto al tiempo para realizar estos pagos de las obras, y estas obras, bueno, es desde el día 6 de octubre del año pasado, del año 2021, hasta finales de este año, en las dos primeras. Esto a mí me parece un problema porque cuando nos hemos querido enterar prácticamente es ahora. Yo dudo que muchas obras se hayan realizado el año pasado, al menos conscientemente, ¿no?, para aprovechar la deducción, que es lo que se trata, de que la gente este tipo de deducciones le dé el impulso para realizar esa obra. Bueno, a mí yo creo que el nivel de conocimiento de esto era ínfimo hasta ahora, ¿no? Ahora es cuando yo creo que se empiezan a mover, pues los que se tienen que mover, pues el arquitecto, el señor que realiza las obras. Entonces, bueno, empieza a venderle a las comunidades, a los particulares, sí, haz esto, es el momento, hay estas ayudas y además hay estas deducciones, ¿no? Y es la forma, porque que un particular se plantee, se ponga a investigar, es que resulta difícil hasta para nosotros, vaya, o sea que... porque luego hay muchas cosas técnicas detrás de esto. Bueno, digo, la última de las deducciones, la más potente, porque es un 60% de la base, está pensada en principio para edificios que sean destinados, edificios residenciales, vamos, destinados principalmente a vivienda. Las dos primeras están limitadas solo a viviendas habituales o viviendas alquiladas. En un caso puede ser un despacho, en ningún caso puede ser cosas afectas a actividades económicas, y en ningún caso pueden ser garajes, anexos, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de edificios residenciales, claro, como la obra atañe a todo el edificio, pues ahí sí que se asimilan pues los anejos adquiridos con ellas, ¿vale? Y aquí no se hace, esto también es importante, no se limita más que en la parte de afecta a actividades económicas, pero yo tengo un piso desocupado, por ejemplo, en un edificio, la comunidad decide hacer esta obra de rehabilitación y a mí como propietario me afecta esto y puedo aplicarme la deducción. O puede tenerlo en alquiler vacacional, imaginemos, ¿vale?, que no es el alquiler de vivienda, también me podría afectar. La base de deducción pues son las cantidades satisfechas desde el 6 de octubre del 21 al 31 de diciembre del 22 en las dos primeras, y se alarga hasta el 31 de diciembre del 23, o sea, hasta final del año siguiente, en el caso de viviendas residenciales en edificios. La base de máxima deducción en la primera, en la del 20%, es de 5.000 euros al año, en la siguiente 7.500 y la otra es de 5.000 euros al año, pero se puede aplicar durante 3 años con un máximo de 15.000 euros. Los porcentajes ya los he dicho, que son 20, 40, 60. El momento de deducir, muy importante, en el año de expedición del certificado. O sea, yo puedo hacer la obra, puedo hacer los pagos, pero hasta que no tenga certificado no puedo deducir, y ese certificado, ojo, con las dos primeras tiene que ser antes de que acabe este año, ¿de acuerdo? Y en la siguiente puede ser hasta que acabe 2023. Y el exceso sobre el máximo de 5.000, de 7.500, no se traslada a otros años. Sin embargo, en la última, el exceso de 5.000 anual sí que se puede trasladar a los ejercicios siguientes, se puede trasladar a los 4 ejercicios siguientes, ¿vale? Todo esto
como hemos dicho, se basa en que mejora la eficiencia energética y me exigen un certificado al final. Usted, en las dos siguientes, pues imagínese, este edificio ha alcanzado la calificación energética A. Vale, fenomenal. Pero tengo que tener otro certificado de que no la tenía antes, de que la obra es lo que ha hecho que mejore mi eficiencia energética. ¿De cuándo tengo que tener este certificado? Como muy atrás, 2 años antes del inicio de la obra, ¿vale? Esto es importante también. Luego aquí, bueno, pues la base de deducción importante, cantidades satisfechas por las obras, honorarios a profesionales, costes de redacción de proyectos, costes de ejecución, inversión en equipos, el coste de los certificados naturalmente. Y bueno, aquí he puesto una consulta, lo único que dice es esto de certificado, que si el certificado es todavía antes de 2 años antes al inicio de las obras, pues no me sirve, pues bueno, ya lo decía la ley. Aquí os dejo unos pequeños supuestos. Yo creo que estos sí son interesantes porque te dice muy bien cómo funciona en cuanto a cuándo se deduce, cuándo tienen que ser los pagos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto es importante. Y ya hay unas consultas del programa Informa de la Agencia Tributaria, que algunas de estas cosillas también así prácticas, hay 3 o 4, porque hay algunas que dicen cosas muy evidentes, pero hay 3 o 4 que sí que se mete con estos temas precisamente, ¿no? que pongo aquí. Bueno, ahí tenéis en renta, que ya naturalmente, como se podía hacer el año pasado, que ya no sé, me gustaría saber cuántos contribuyentes han conseguido hacer la obra y tener el certificado en 2021 para deducirse en 2021, seguro que son muy pocos. Pues seguro que son muy pocos, pero bueno, en 2022 va a haber. Y no estaría de más, vamos, yo lo digo por inventar cosas, vamos, no hay que tener mucha imaginación, que esto a lo mejor si se ampliara un año más podría tener recorrido, porque además esto yo creo que es muy bueno para todos, me parece a mí. Y sí que el coste del beneficio fiscal a lo mejor sí que nos compensa a todos los contribuyentes, no solo a los que realizan la inversión, ¿no? Bueno, en cuanto a otra pequeña cosa que hemos puesto aquí es el tema de las monedas virtuales. Bueno, esto es un mundo, no nos vamos a meter en esto, simplemente decir que se han habilitado casillas y que las cosas más, digamos, como más fáciles de todo esto es que pasa si yo he tenido una moneda virtual y lo que he hecho es recoger dinero. Ojalá que lo haya hecho antes de este bajón que han pegado y habré tenido una ganancia patrimonial, ¿no? Bueno, ¿cómo se computa? Pues nada, pues por lo que valor de adquisición menos valor de transmisión, y son deducibles las comisiones que me cobran los exchange estos, pues ya está. Pues lo mismo cuando adquiero que cuando transmito. Si hay una permuta, cosa también muy frecuente, pues tenía Bitcoin y compré no sé qué, espero que no sea la luna esta, que es la que se ha venido abajo totalmente, bueno, pues ahí por las normas de la permuta, o sea, valor de adquisición, ¿contra qué? ¿Con qué lo comparo? ¿Con el mayor de 2? ¿O el valor que tiene la criptomoneda que yo he entregado en el momento de la entrega, o el valor que tiene la criptomoneda que he recibido en el momento de hacer la permuta? ¿Vale? Pues el mayor de los dos es lo que comparo con el valor de adquisición. Y por supuesto, deducible las comisiones de adquisición y de venta. Vamos. Un tema que, bueno, de nuevo no tiene mucho, pero como decía Agustín, puede traer coletazos todavía, es todo este tema de la pluralidad municipal, que nos ha traído locos, que, bueno, lo único bueno que tiene es que los impuestos, que no suelen ser muy emocionantes, pues en este caso, para nosotros, por lo menos, los que estamos ahí día a día a ver qué pasaba, pues fue muy emocionante, ¿no? Porque este vaivén de ocurre no sé qué, ahora viene la del Constitucional, pero oíd lo que dice, y luego, no, pues si es que no la publican, y luego, en fin, todo esto, y luego que sale la norma nueva, a ver qué han puesto, pues todo esto a nosotros, en fin, son las pequeñas alegrías del fiscalista. No sé. Puedes decirlo, no sé, claro. Son esas cosas que, bueno, te alegran un poco, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, lo fundamental, bueno, viene del año 17 con esta sentencia que hubo, que dijo los artículos que determinaban la base imponible en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
pues eran inconstitucionales, pero solamente en la medida en que gravaran situaciones que no expresaban capacidad económica. O sea, el contribuyente lo que tenía que hacer es decir, oiga, si es que mi terreno no ha aumentado de valor, lo pruebo, y en ese caso no se devenga el impuesto. Pero en los demás casos seguía funcionando tal y como lo conocíamos. Bueno, ahí tengo alguna cosa que hubo después, y finalmente el Constitucional, el 26 de octubre de 2021, dicta una sentencia en donde dice que los artículos que regulan la base imponible son inconstitucionales, pero ya sin matices, totalmente anticonstitucionales, y los expulsa del ordenamiento jurídico, impide la liquidación, comprobación, recaudación, revisión y exigibilidad, ¿vale? Hasta que se regule de nuevo y le dice al legislador, bueno, que ya es hora, que llevamos desde el 17 con esto ahí pendiente, ahora ya no le va a quedar más remedio, ¿no? Bien, claro, luego seguimos leyendo la sentencia y cuando llegamos al final y nos habla de los efectos a pasado, por cierto la del 17 no decía nada, entonces los efectos pues eran los que todos sabíamos, situaciones firmes no se tocaban, en el caso de declaración-liquidación el contribuyente estaba fatal, porque a ti sabes que en el caso de declaración tú declaras, la corporación municipal, vamos, el ayuntamiento te manda una liquidación y tienes un mes para recurrirla, si no recurres se hace firme. ¿Vale? Pues esa situación, si había transcurrido el mes, era inamovible. Eso es lo habitual. En el caso de autoliquidación, que muchas veces funciona por autoliquidación, bueno, pues en ese caso sí, tenemos 4 años, lo mismo la administración que el contribuyente, para ir contra eso. Entonces el contribuyente en los 4 años puede solicitar la rectificación de la autoliquidación y pedir la devolución de ingresos indebidos. En los casos normales, digamos, en que una norma es expulsada del ordenamiento jurídico, pues si yo estoy en el periodo de los 4 años, solicito la rectificación de la autoliquidación y me devuelven íntegro. Pero aquí nuestra sorpresa, bueno, primero dice que las situaciones que estén juzgadas y sean firmes, bueno, porque esté juzgada o porque en vía administrativa haya una resolución y sea firme, no se tocan. Hasta ahí todos, vamos, lo esperado, ¿no? Pero luego dice que también serán situaciones consolidadas cuando se haya habido una liquidación, en el caso que hablamos de declaración-liquidación, que no haya sido impugnada a la fecha de la sentencia. Bueno, esto era, digamos, pocos casos podría haber que se vieran perjudicados por esto, porque decimos que solamente un mes y el que no recurrió pues lo tiene crudo, pero te dice que tampoco las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a la fecha de dictarse la sentencia. Y ahí sí que había muchos contribuyentes que estarían en estos 4 años que si no hubiera dicho esto la sentencia, pues hubieran solicitado la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos, y esto pues le ciega esa vía, ¿vale? Ahí tenéis una sentencia que tampoco tiene ningún misterio, del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, que lo único que viene a decir es que había un contribuyente que sí que había recurrido, estaba pendiente de dictarse sentencia, entonces lógicamente le dan la razón, porque aquí no hay ninguna situación firme de firmeza, pues esto ni en una sentencia normal ni en esta tiene ningún problema ese contribuyente, ¿vale? Bueno, una peculiaridad de esto es que la sentencia se dictó el 26 de octubre de 2021, pero no se publicó en el BOE hasta el 25 de noviembre. Y esto nos lo apuntamos, que ahora lo vemos, ¿no? Porque es importante, ¿no? Ahora el legislador, bueno, en este caso el Ejecutivo y posteriormente el legislador lo ha refrendado, pues reacciona con rapidez. Y lo que hace es pues el Real Decreto Ley 26/2021 y es ponerle nueva letra a los artículos que regulan la base imponible, ¿no? Esto se publica el 9 de noviembre del 21, recordaros, la sentencia era el 26 de octubre, esto se publica el 9 de noviembre, entra en vigor el 10 de noviembre, entonces, bueno, no tiene efectos retroactivos porque no los puede tener, por lo tanto, hay un periodo clarísimo de vacío normativo entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre, donde todos aquellos hechos imponibles pues han quedado sin gravar. Muy bien.
¿Qué es lo que hace el legislador? Pues el legislador dice, bueno, yo voy a seguir con el sistema este objetivo que teníamos, pero no este, sino uno más perfeccionado. Entonces, sin entrar en cómo era el pasado, que ya lo conocéis, pues el nuevo es unos coeficientes en función de cada año de generación del incremento de valor del terreno. Vamos, desde el valor de adquisición hasta el valor desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transmisión del terreno. Y según hayan pasado esto, pues se aplica un coeficiente. Y esto está, se supone, un poco adaptado al mercado inmobiliario. Y además se dice que cada año se dará una nueva tablita de coeficientes, precisamente para eso, para adaptarlo al mercado inmobiliario. Y además las ordenanzas municipales pueden modificar esto, pero esto actúa como coeficientes máximos, ¿vale? Y además, una cosa, si por el desfase de cuando se publican las ordenanzas hay una ordenanza en vigor, imaginemos, y cambia esta tablita de coeficientes, lo de la ordenanza se quedara por encima de estos coeficientes, estos siguen actuando como máximo, ¿vale? Y el de la ordenanza, si es superior, no vale, se le aplica a este, ¿vale? El valor del terreno en el valor de una edificación está en la misma proporción que está el valor catastral del suelo respecto al valor catastral total en el recibo del IBI, ¿vale? Con lo cual se solventa también ese problema. Y esto es como funciona. Yo directamente creo que me salto, porque tampoco tenemos mucho tiempo, a lo importante. Aquí tenéis también algunos ejemplos, en fin, yo os dejo ahí algunas cosas que pueden estar bien, que son, bueno, qué puede pasar, esto ya más o menos lo hemos dicho, en cuanto a las situaciones pasadas, pues bueno, pues en principio declaraciones que no estuvieran a fecha 26 de octubre del 21, que no estuvieran recurridas, pues se acabó, no hay nada que hacer. Autoliquidaciones que a aquella fecha no estuvieran recurridas, en principio, no hay nada que hacer, porque lo dice el Constitucional. ¿Cómo se aplica esto? Pues ya está. Hechos imponibles anteriores que no estuvieran liquidados, yo había presentado a lo mejor la declaración, y la administración local no me ha hecho la liquidación, pues ya está. Cuando se hizo el hecho imponible no se podía determinar la base, pues yo no voy a pagar el tributo, lógicamente. Hombre, que dice, no, es que a esa fecha no estaba recurrido. Bueno, ¿cómo va a estar recurrido si no tengo liquidación? Pues evidentemente entiendo que no se va. Bueno, estoy en el plazo de recurrir esa liquidación cuando se produce la sentencia, el 26 de octubre de 21. Hombre, yo entiendo que si estoy en el plazo de recurrir, pues está, recurro y no habrá ningún problema. Digo, esto es anticonstitucional, esto no se me puede aplicar. Pues supongo que no habría problema. ¿Estoy en el plazo de autoliquidar? Supongo que no hay problema. Bueno, ahí puede haber muchas situaciones, pero vamos. Posibilidades para el futuro de todo esto. Yo creo que me estoy alargando quizá demasiado. No, pero bueno, volver un poco de futuro. Ya ves que le queda. Bueno, en cuanto a la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley, se te ocurren dos cosas. Una, se ha regulado por Decreto Ley. Tenemos un precedente y lo pongo ahí. El Real Decreto Ley 2/2016, que regulaba pagos fraccionados de sociedades, que el Constitucional dijo que no era el vehículo, por lo tanto lo anuló esta norma, ¿no? Porque el Real Decreto Ley no era vehículo para regular eso. Yo creo que aquí eso no ocurre, porque en aquella sentencia constitucional lo que decía es que esto era así para impuestos troncales, ¿vale? Entonces este no es un impuesto troncal, evidentemente, entonces yo creo que sí se podrá regular por Real Decreto Ley. En cuanto a que no cumpla los principios de capacidad económica y tal, y que siga siendo anticonstitucional con esto, yo creo que no. Primero, porque el Constitucional no dice que una determinación objetiva sea inconstitucional per se, sino la que teníamos antes. Y entonces esta es más fina, pero es que además le da salida a lo que yo os decía que era la plusvalía real, ¿no? Le da salida al contribuyente por otro sitio, con lo cual yo creo que por aquí no hay nada que hacer. En cuanto al juego que os dije de las fechas, dictaron la sentencia el 26 de octubre del 21, se publicó en el BOE el 25 de noviembre. Bueno, pues el artículo 38 de la Ley Orgánica del Constitucional dice que estas sentencias producen efectos desde la fecha de publicación en el BOE. Entonces, ahí os pongo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Pontevedra, donde en un caso en que se demanda la liquidación al contribuyente el 15 de octubre y él hace el recurso de reposición el 5 de noviembre, por lo tanto después de que se hubiera dictado la sentencia, pero antes de que se hubiera publicado en el BOE,
pues el Tribunal Superior de Justicia estima las pretensiones del contribuyente y además dice que sería bueno que esto se casara por el Supremo, ¿vale? Ahí estamos, yo creo que esto es razonable y ahí hay posibilidades seguro. En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, bueno, ahí os lo pongo todo. Está difícil con la norma, con el artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, está muy difícil de conseguir la responsabilidad patrimonial del Estado porque se exige que el contribuyente tenga una sentencia desestimatoria y que en ese procedimiento haya argumentado que la norma era anticonstitucional. En fin, va a haber 4. Luego, esto mal. Pero os pongo aquí, si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea puede decir que esta norma está en contra, lo que pasa que de sus principios, pero ellos se están refiriendo a cuando una norma es contraria al derecho de la Unión Europea y no cuando es anticonstitucional. Bueno, yo ahí lo dejo, por ahí puede haber algo. Y luego esto que esto fue muy novedoso, esa sentencia del Supremo que habla de la posibilidad de revocar los actos administrativos y que cuando no me dan la razón, cuando pido la revocación, yo eso lo pueda recurrir. Y esto yo creo que aquí no es aplicable, por lo que os pongo ahí en el tema de la plusvalía, aunque sí puede ser aplicable, por ejemplo, en el tema del 720, ¿vale? Y ya está. Que ya, en fin. Bueno, pues para rematar este resumen, compendio que hemos preparado, pues una breve referencia al valor de referencia, que sí que creemos que ha sido pues quizá una de las cuestiones más novedosas, ¿no?, que regulada por la Ley de Prevención del Fraude. Como sabéis, se publicó en julio del año pasado, pero el valor de referencia entró en vigor el 1 de enero del 22. La verdad es que todavía tenemos poco material de esto, ¿no?, porque todavía no ha corrido mucho, aunque bueno, ya hay una consulta ahí de tributos que, vamos a decirlo en tono irónico, tiene bastante gracia, ¿no? Valor de referencia, bueno, pues es un algo nuevo. ¿Para qué se crea este valor de referencia? Bueno, pues para que sea la base imponible del impuesto de emisiones patrimoniales y cestos jurídicos comentados y del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Cuando una operación de transmisión de un inmueble esté sujeto a uno de estos impuestos, el valor de referencia de dicho inmueble va a ser la base imponible del impuesto correspondiente, salvo que el precio o contraprestación pagada sean superiores al valor de referencia, con lo cual se tomará como base imponible la mayor de estas dos magnitudes, del precio o contraprestación o del valor de referencia. En conclusión, el valor de referencia de un inmueble va a ser considerado como la base mínima de tributación en estos impuestos. Si nos vamos a sucesiones y donaciones e ITP en concreto, base imponible, norma general, se sustituye el concepto de valor real por el de valor de los bienes y derechos, considerándose que este último, salvo reglas especiales, será el valor de mercado. No obstante, como siempre, si el valor declarado es superior al valor de mercado, será el valor declarado la que se tomará como base imponible. Concepto de valor de mercado, pues el precio más probable por el cual podría venderse entre partes independientes un bien ligero de cargas. ¿Dónde llega la particularidad? En lo que tenemos recogido ahí en el cuadro. En el caso de bienes inmuebles, será su valor de referencia previsto en la normativa del catastro a la fecha de devengo, haciéndose la previsión de que si el valor declarado es superior al de referencia, permanecerá el declarado. Ojo, cuando no exista valor de referencia, la base imponible va a ser la mayor de dos, el declarado o el de mercado. Es importante porque ahora que empezamos a brujulear un poco, empezamos a ver que todavía hay determinados inmuebles, principalmente también, hay que decirlo, fincas, que no tienen valor de referencia. Importante, el valor de referencia solo se puede impugnar cuando se recurra la liquidación o
cuando se solicite la rectificación de la autoliquidación. En este caso, y para no extenderme mucho, hay un procedimiento que tiene que seguir la Administración tributaria, informe preceptivo del catastro vinculante. Una vez ratificado o corregido, se debe de motivar el porqué de la corrección y de la resolución de la letra de causa. Todo un procedimiento que tenéis ahí recogido. Lo más importante es que en el supuesto de que se haya declarado el valor de referencia como base imponible o uno superior, la Administración no tiene nada que comprobar, ¿de acuerdo? Lo asume y punto, ¿vale? Esos informes de los que decíamos de la Dirección General de Catastro, bueno, pues tienen que tener un contenido mínimo que está ahí recogido, la resolución de dónde trae origen, los módulos de valor medio, factores de minoración, demás elementos y demás, ¿vale? Y, obviamente, ahí sí que se puede, dentro de ese procedimiento, recurrir vía administrativa primero y vía jurisdiccional ordinaria, TSJ, posteriormente en su caso. Ojo con el impuesto de patrimonio. Estamos muy acostumbrados a que en el impuesto de patrimonio los inmuebles iban por el mayor de 3, ¿sí? Precio contra prestación, valor declarado o valor comprobado por la Administración. Quiero recordar que era así de cabeza la regulación. Eso del valor comprobado ahora se modifica a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude. Y ya dice el determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. Es decir, se introduce ese término determinado. ¿Para qué? Para dar cobertura a ese valor que se determina en un procedimiento, que es el valor de referencia del que estamos hablando. Por lo tanto, cuando el valor de referencia haya sido la base imponible en un tributo ITP o ISD que grave la adquisición del inmueble, este va a ser el que va a jugar en el mayor de los 3 del impuesto de patrimonio. Y como un poco norma temporal, únicamente esto va a ser aplicable en impuesto de patrimonio para inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2022, porque antes, digamos que no había valor de referencia, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis el valor determinado que acabo de decir. Una mención a que, obviamente, en donde no haya valor de referencia, sí, podrá seguir habiendo el proceso habitual de comprobación de valores y de tasación pericial contradictoria, es decir, cuando no estemos en sucesiones, cuando no estemos en transmisiones y cuando no estemos en patrimonio, y su determinación de base imponible venga por otros de los métodos que no sean el de referencia, pues procedimiento de comprobación habitual y tasación pericial contradictoria. Métodos de comprobación, los clásicos del artículo 57, conocidos por todos, de la Ley General Tributaria, ¿de acuerdo? Y un poco por concretar en algunos otros tributos, el recordar que en el IBI no va a influir el valor de referencia. ¿Por qué? Porque aquí la base imponible va por valor catastral, y tampoco en la parte de lo que habló Luis hace un momento del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ojo, y esto puedo unirlo con una conversación que tuvimos ayer mientras cenábamos, ¿sí? Ojo con el caso de artículo 35 de renta, artículo 41 en el caso de operaciones vinculadas, el recurrir a estos métodos, a los medios de comprobación y valoración del artículo 57, en donde se dice que estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Bueno, pues parece que esto abre el camino a que en estos procesos de comprobación la Administración pueda utilizar como valor de mercado el valor de referencia. ¿De acuerdo? Ojo también, esto creo que sí que es bastante importante, y la verdad es que aquí el mérito hay que dárselo a la parte del REAF de estudio, Luis, Rubén, Raquel, ¿no? Porque en la imputación de rentas, que casi imputación de rentas sin IRPF, que la hacemos casi de manera mecánica, ojo, porque cuando estamos en el supuesto de ir por el 1,1%, esto se aplica sobre el 50% del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos de tributos o el precio contra prestación. Ojo, porque ese comprobado puede ser el determinado valor de referencia.
una mención al 17 y al 18 de impuestos sobre sociedades en cuanto a métodos de valoración, operaciones vinculadas y demás. Aquí parece que es un poco más difícil, ¿no?, que puedan ir a buscar el valor de referencia, ya que están incluidos y tasados los métodos de valoración de operaciones vinculadas. Y luego, pues una referencia también al IVA, en el artículo 79.5, en donde si tiene que ir a métodos de comprobación del 57, como dijimos antes, pues ya pueda estar en esa línea. Y ahí yo creo que, según vamos de tiempo, hay una serie de comentarios un poco a mayores, de diferencia entre valor catastral, valor de referencia, formas de entrar en la página web del catastro para buscar el valor de referencia y demás, que creo que no tiene mucho sentido que nos paremos ahora a detallarlo o a explicarlo, porque bueno, realmente habría que hacer casi una demo, y entiendo que no es el momento. Esto sí que, para terminar, es quizá lo trascendente, o lo que tiene, entre comillas, permitirme la ironía, cierta gracia, ¿no? Situaciones en donde, vamos a decir así, que es claro y evidente que el valor de referencia no es correcto, por el motivo que sea. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el contribuyente? Declara por el valor de la transacción, que realmente está convencido que es el correcto, digamos, valor de mercado del inmueble, o declara valor de referencia. Coño, pues parece que en una mente lógica y racional diría, no, joder, tú declara bien, declara por lo que es el valor de mercado. Bueno, pues no. La Dirección de Tributos deja claro que en esos supuestos la base imponible es el valor de referencia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tienes que hacerlo así, porque si no lo estarías haciendo mal. Y si estás convencido de que ese valor de referencia es erróneo, automáticamente impugna tu autoliquidación, ¿de acuerdo? Y inicia un procedimiento para que te rectifiquen la misma. La verdad es que nos parece que a lo mejor técnicamente sí es lo correcto, ¿no? Parece que es una secuencia casi racional de la aplicación de la norma, pero que filosóficamente no tiene mucho sentido el que un contribuyente, ¿vale?, como tenéis ahí un ejemplo, tenga, bueno, el ejemplo que es el contenido de la consulta realmente, ¿no?, más, tenga que declarar y pagar por 200.000 euros más de base imponible, esperar un procedimiento de rectificación y esperar que le devuelvan la cantidad indebidamente ingresada en exceso. Pero bueno, que sepamos que este es el criterio y que si no lo sigues, malo, porque aplicas mal base imponible, diferencia de valor, y de hecho, y en una conversación, digamos, en este caso con Administración Autonómica, off the record, pero sí que se decía, pues no tenemos muy claro si realmente esta conducta puede ser sancionable o no. ¿Por qué? Porque claro, realmente estamos ante una diferencia de valoración que no tendría sanción, o realmente estamos ante una incorrecta aplicación de la norma porque estás tomando una base imponible conceptualmente equivocada. Entonces, esto es un tema que puede tener sus aristas, ¿de acuerdo? Y creo que por nuestra parte, Luis, nada más. Muchísimas gracias por escucharnos.